bienvenidos. Bueno, primero que nada, gracias por conectarse al tercer episodio de Hambre de Mundo. Mi nombre es Nicole Belizambiotti, soy psicóloga clínica y en el tema de hoy de lo que vamos a hablar es de el modo víctima. Bueno, quiero empezar por, como en todos los programas, por explicar a qué nos referimos cuando decimos modo víctima. Y por qué digo modo víctima sobre todas las cosas. Si nos ponemos a pensar en qué es una persona que se ubica en un lugar de víctima, tenemos que pensar en el concepto primero de víctima, que tiene que ver con una persona o un animal que se sacrifica. El sacrificio para mí tiene un lugar fundamental para poder explicar este concepto porque responde a un concepto religioso en base a hacer una ofrenda hacia algo sagrado, un homenaje de expiación, digamos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que expiar o de qué tenemos que pedir perdón? Básicamente de un pecado. Entonces, dentro de esa concepción, si lo llevamos a cómo lo pensamos dentro de la psicología, el modo víctima o el modo víctima tiene que ver con la persona que no se quiere hacer cargo de manera inconsciente de sus actos. Es decir, aquella persona que de lo que hace, de lo que dice o de lo que genera en el otro no se hace cargo. Y de esto podemos ver un montón de ejemplos en la sociedad, porque para esto lo que necesitamos, en primer lugar, tiene que ver con poder detenernos, reflexionar y autoobservarnos en cómo actuamos y cómo nuestras acciones generan un impacto en el otro. Ahora, ¿para qué una persona no se hace cargo de lo que dice o de lo que hace? Y acá, básicamente, en la respuesta generalizada tiene que ver con que la persona siente miedo frente a esto. Y cuando me refiero al miedo, me refiero a la sensación de una creencia que nos determina el hacia dónde queremos ir o no queremos ir. Cuando nos ubicamos desde el miedo, le ponemos mucha fuerza justamente a lo que no queremos. Y la fuerza y el poder que tienen este tipo de afirmaciones a nivel de nuestra mente condicionan muchísimo nuestro actuar. ¿Qué lleva que nosotros no nos hagamos cargo o qué consecuencias tiene el no hacerse cargo y ubicarse en este lugar de víctima? Básicamente a que nosotros pongamos el potencial de cambio en el afuera, que esté puesto el potencial de cambio en el otro o en el entorno o en situación país o en cualquier consecuencia que no tenga que ver con lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que nos quita esto es el lugar a poder hacernos cargo de lo que queremos generar y poder buscar la manera de poder generar un cambio en nuestra realidad. Además de que al ubicarnos en esta situación de miedo inconsciente nos hace reaflorar constantemente nuestras inseguridades. Cuando hablo de modo víctima, lo primero que se viene a mi cabeza es el modo víctima, que es un video que se hizo súper popular y lo quiero poner porque hasta que no lo vea no lo voy a sacar de mi cabeza. Así que véanlo conmigo así lo recordamos. Mañosa, ladrona, tenía las lágrimas así, y que hablaba, que su marido acá, que la dejó y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió 2 propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima, víctima, víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima, 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 víctima. Víctima, víctima. Bueno, este video en su momento se hizo súper viral y la realidad es que es un video de una entrevista que hace un periodista ante una situación de desigualdades en donde una persona que era empleada reclama a su jefa básicamente que la despide. Entonces, ¿qué pasa ante esto? Y básicamente la forma muy simple que tiene esta señora de exponer a su empleadora es desde decir que se está haciendo la víctima, en donde hacerse la víctima lo que deja entrever es que es una persona que frente a todas las situaciones que le están sucediendo en su vida no tiene
nada de implicancia, no tiene incidencia. Básicamente es, no, mi marido me dejó, yo no entiendo qué pasó, ahora pobre yo que me voy a quedar sola y no voy a saber qué hacer. No tengo nada en contra de esta señora para nada, simplemente el poder exponer cuál es esta posición. Y la realidad es que todos en algún momento de nuestra vida ocupamos este lugar porque es muy difícil el lugar de la plena conciencia y el constante razonamiento sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Y lo importante no es que nunca nos ubiquemos acá, sino que justamente vayamos hacia la reflexión interna de preguntarnos qué genera lo que nosotros hacemos y que es un principio básico de la empatía y de poder ponernos en el lugar del otro. Entonces, si nosotros pensamos que todos nos ubicamos en lugar de víctima, no necesariamente va a ser siempre en el mismo entorno. Es decir, no es lo mismo una persona que tenga tendencia a ubicarse en este lugar de no hacerse cargo en sus relaciones vinculares, en sus relaciones parentales, en sus laburos, en todos los ámbitos básicamente se refleja esto. Pero sobre todo yo veo una crítica muy constante que tiene que ver con el no puedo hacer nada para cambiar la realidad que tengo o ante la insatisfacción que tengo ante una cierta situación, no poder hacerme cargo. Entonces, ¿qué quiero llevar con este programa? Es que básicamente todos tenemos el potencial de cambio frente a eso y que realmente cuando nos sentimos limitados o sentimos que no podemos hacer nada para modificar nuestra realidad, lo que estamos haciendo es evidenciando un miedo inconsciente o una limitación inconsciente que nos lleva a que nosotros en nuestra realidad lo veamos como tangible. Esto sucede en un montón de situaciones en cuanto nosotros nos podemos sentir que ante algo que nos genera mucho malestar, nos sentimos como si no hubiese salida, como si esto se ubicaría en un laberinto. Y la realidad es que las respuestas de cómo salir de esos laberintos mentales tienen que ver con nosotros, nunca van a estar puestos en el afuera. Y esto es algo que constantemente lo trabajo dentro de la terapia. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la responsabilidad de que nuestra realidad cambie en el otro, sea en una pareja, sea en una amiga, sea en nuestros padres, sea en nuestro jefe, nuestro empleador, lo que vamos a hacer es quedarnos en el mismo lugar y pretender que en algún momento esta persona cambie y se acerque más al ideal de lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y la realidad es que esto nos lleva a poder pensar en cuán claros somos con el afuera y con nosotros mismos frente a lo que queremos construir y qué consecuentes somos en nuestro accionar para poder generar eso. Cuando hablo de que primero uno tiene que ser consciente, lo primero que nos lleva a esto es a poder pensar en nuestro autoconcepto, en quiénes somos, qué ideales tenemos, qué queremos lograr, qué para nosotros es una concepción de plenitud, qué para nosotros es un lugar de frustración. Y esto se ve facilitado por la terapia, pero generalmente una persona llega a terapia cuando hay un patrón repetitivo en su vida que no sabe cómo cambiar. Entonces empieza a manifestar la angustia, el miedo o síntomas más fuertes dentro de la persona que empiezan a condicionar su actuar. Generalmente poder autodescubrir nuestro propio concepto, quiénes somos, a dónde queremos ir, tiene que ver también con que pensemos en cuál es nuestro modelo parental, cómo fuimos criados, con qué ideales, con qué metas, con qué proyecciones a futuro, con qué condicionantes sobre qué cosas nos hacían ser una persona realizada y plena y qué cosas no. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este modelo parental, en qué cosas a nosotros nos inculcaron, nos llevaron a aprender en cómo actuar frente a situaciones que nos generan insatisfacción, podemos detectar nuestro gran patrón. Y si no lo ven en ustedes, fíjense y observen ante una situación problemática cómo actúan sus padres. Cómo actúa tu mamá o cómo actúa tu papá, quién es tu principal referente en solucionar conflictos, en solucionar problemas. Y pregúntate a vos mismo si de cierta manera no accionás de esa forma. La verdad es que
todos siempre vamos a tener semillitas de nuestro modelo parental. ¿Por qué? Porque básicamente fueron las principales personas que conformaron nuestros primeros momentos de vida y por ende a nuestra constitución psíquica. Cuando hablamos de nuestra constitución psíquica es muy amplio, pero básicamente son nuestras primeras huellas némicas según el psicoanálisis o los primeros indicadores sobre cómo ser como persona. Hablando de un momento en donde siendo niños todo esto se construye en base a patrones de referencia. Entonces, nuestros padres o cómo actúa nuestra familia frente a un conflicto, la realidad es que es muy diferente. Y en esto yo quiero dar mi particular ejemplo y los voy a invitar a todos los chicos a que me cuenten de sus referentes familiares, cómo ven que resuelven un problema. Es decir, no sé, los despiden del trabajo, cortan con una pareja, se pelean con una amiga. ¿Qué hacen? ¿Se hacen cargo? ¿Saben ver qué es lo que ellos estaban haciendo para que eso empiece a funcionar disfuncionalmente? ¿Se quejan de una realidad laboral y piensan que no hay manera de modificarlo porque su situación de vida o sus parámetros lo limitan? Yo en mi caso particular tuve un modelo familiar o un modelo parental en donde mi mamá es mi principal referente, que la amo un montón y que también me hizo aprender muchísimo a partir de su propia experiencia, y que en esto la manera que ella me hizo a mí aprender de cómo enfrentar un problema lleva más a ir al plano de la acción inmediata, a modificar algo que no nos gusta, pero quizás con la dificultad de poder hacer la mirada hacia uno mismo y ver que nosotros está generando eso. Entonces, y en esto va a ser la primera vez que me voy a exponer en base a una experiencia mía, pero salir de este lugar de pensar que las cosas sucedían y que yo podía cambiarlos, pero que yo no tenía que ver con que eso suceda, fue mi principal aprendizaje de vida, y este es un programa que me moviliza un montón en poder comunicarlo, porque realmente es lo que nos permite que nosotros generemos cambios que después nos sintamos orgullosos o que nos sintamos como personas realizadas. Y para mí ese sentimiento vale un montón. Así que, bueno, les voy a preguntar a los chicos detrás de cámara, los voy a poner un poco incómodos, a que me cuenten cómo observan que su familia resuelve problemas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, arranco yo porque son dos cagones. Eso es algo que, por ejemplo, a mí siempre me hizo sentir como un poco inferior a la forma en la que, con respecto a la forma en la que mis viejos enfrentan los problemas. Son gente muy resolutiva y yo siento que recién, muy de adulto, logré tener la misma postura ante los problemas, con la misma capacidad tanto de resolver los problemas o las adversidades como de autocrítica a la vez, ¿no? Por ahí aprendí un poco más de resolutividad de mi viejo y de autocrítica de mi vieja. Ellos ¿no? Se complementaban, digamos. Eran bastante complementarios en ese sentido. Qué bueno, es un buen modelo a integrar en una sola persona. Pero siempre admiré su inmediatez ante la adversidad. Y a mí me costó mucho llegar hasta ahí, pero lo tuve como un buen ejemplo en ese sentido. Qué bien. Bueno, buen proceso. ¿Reni? Hola. La verdad que me estuvo costando pensarlo. Pero mis viejos son personas bastante posicionadas en el papel de víctima, creo yo. O sea, me encantaría haber crecido en una familia como la de Miss en ese sentido, en esa postura. No sé, pero creo que sí. Creo que sí, porque incluso mis viejos entre ellos tienen una pelea y no se piden perdón, sino es que se acercan con un mate. Entonces como que ni siquiera dialogan de qué es lo que hubo en el medio, qué emociones hubo en el medio. Y quizás también por eso terminé siendo tan fría yo. No sé. Lo pensé conclusiones, bueno. Sí, es un poco... O sea, lo he tratado muchísimo en terapia, muchísimo. O sea, yo tengo unos 7 añitos de terapia, aún así teniendo 24 años, pero fue cosa que mucho traté. O sea que tus viejos hacen este famoso fingir demencia por un no entendimiento entre ellos
y después, bueno, el mate, fijamos demencia y está todo ok. Sí. O le cocina uno al otro la comida favorita, algo por el estilo. Pero para mí no es por ahí. Bueno, gracias por compartirlo. No te veo, pero sé que estás ahí detrás de cámara moviendo todo. No sé quién está hablando. ¿Quién se comió una hamburguesa de McDonald's antes que empiece el programa? Yo no sabía de quién estaba hablando. No, mis viejos nunca hicieron terapia en su vida y no convivieron nunca, porque por el laburo de mi viejo vivía en otra provincia y recién ahora de mi viejo que se jubiló de grande es como que están aprendiendo a convivir y no lo van a aprender ya. Me parece que están bastante grandes los dos y hay como mucho chispazo. Y yo en ese sentido, no sé, me crié con mi vieja, entonces todo lo que... La forma que tengo yo de reaccionar ante las cosas es mucho como hace ella. Que Pero siempre ¿cómo fue es esa forma? Y ella es una persona muy tranquila y yo... Como que todo lo que me pasa a mí, y hasta ahora todo me lo viene confirmando, digo, bueno, son problemas pero van a tener una solución. O sea, es como que siempre tengo esa mirada positiva ante todo. Como esa calma mental. Claro, y siempre se termina resolviendo, así que me viene funcionando. Bueno, sí, es que creo que sí. También pregunta, ¿haces algo para que eso empiece a modificarse o no? Obvio, tampoco es como que me quedo ahí en el lugar, acciono sobre las cosas, pero... Sin desesperarte. Pero, claro, sin desesperarme porque es como esa de, bueno, tenés un problema, ¿tiene solución? Sí, entonces ¿por qué me voy a preocupar? No tiene solución, no, entonces ¿por qué también me voy a seguir preocupando? Me encanta esa frase. Razona así mi cerebro y hasta ahora me funciona. Bueno, es maravilloso, maravilloso. Bueno, gracias por compartirme de sus experiencias. La realidad es que a todos, o sea, absolutamente a todos, y lo que yo quería hacer preguntándoles a ellos es poder evidenciar esto, porque creo que es uno de los grandes hilos conductores del consultorio y de la terapia, este motivo, o sea, cómo enfrentamos las situaciones que nos generan un conflicto, una problemática, cómo aprendimos a comunicar cuando algo no nos gusta, si lo comunicamos, si pensamos que eso tiene relevancia o no, si pensamos que ese problema tiene solución o no. Y esto básicamente condiciona y modifica un montón nuestro sentir, porque nosotros realmente frente a una situación que creemos que no tiene una solución inmediata, desesperamos, porque es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y en realidad es un poco este pensamiento de decir, bueno, a ver, take it easy, pensemos, observemos, miremos que nosotros también está implicado en esa situación y desde ahí poder abordar. Y si hay cuestiones que no podemos clarificar o que no entendemos del por qué las repetimos o por qué nos cuestan repetitivamente, es decir, elaborémoslo. Nunca, y esto también quiero decirlo, nunca nos terminamos de completar en el conocimiento que tenemos a nosotros mismos. No es que porque, no, bueno, yo me sé definir o tengo una personalidad fuerte, no me pongo en ese lugar. No, todo lo contrario. O sea, hay personalidades que son muy fuertes, pero que en la comunicación de los límites o en la comunicación de cuando algo no les gusta, no son buenos. O sea, hay una falla o una dificultad en la manera de comunicarse. Entonces, el carácter no tiene nada que ver con que una persona se ponga en lugar de víctima o no. O sea, una persona que siente que no tiene nada que ver con lo que le está pasando puede llorar, como enojarse y ponerse en una posición de yo me la sé más que todo el mundo y me enojo con todo el mundo porque nadie sabe nada y yo tengo la verdad, ¿me entienden? O sea, son dos puntos totalmente contrarios, pero son los dos de modo víctima. O sea, exactamente los dos es el mismo lugar, porque lleva a lo mismo, a no hacernos cargo de que estamos en el lugar posicionado donde estemos porque tiene que ver con nuestra persona y con lo que elegimos. Eso me encanta, esa imagen, porque me quejo de todo, ahí está el problema, como víctima responsable. A ver, en nuestra realidad, en nuestro presente y en las cosas que nosotros vamos logrando desbloquear o vamos logrando llegar a determinada meta, tiene que ver con una consecución de nuestras acciones, es decir, con una sumatoria de elecciones que hacemos en el día a día. Y justamente el lugar opuesto al lugar del modo víctima tiene que ver con esto, con uno decidir, con uno decir, bueno,
qué quiero, hacia dónde quiero ir, este tipo de vínculo es el que quiero en mi vida, me suma, no me suma, estoy poniendo la estabilidad de mi vínculo en la otra persona. Wrong. O sea, ahí está la alarma en decir, ok, estamos poniendo la responsabilidad de cómo se está dando un determinado vínculo en el otro. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ahí? Le vamos a exigir y le vamos a reclamar a la otra persona, no, pero en realidad vos no sos sensible con mis sentimientos y no me escuchás o no me demostrás. Y sí, perdón, voy a cambiar, voy a empezar a hacer más las cosas. Pero, a ver, es un lugar impuesto, es frente a un reclamo, la persona, porque quiere sostener el vínculo, accede. Ahora, ¿cuánto tiempo se sostiene eso en el tiempo? Si tienen pareja, o si están en modo chongueo también, porque esto también pasa un montón en los chongueos, de cuánto poder de decisión le damos al otro en nuestro estado anímico. Obvio que como personas que sentimos, vamos a estar atravesados por lo que el otro hace o por lo que el otro dice. Ahora, quien elige quedarse dentro de un vínculo somos nosotros. Entonces, siempre ese lugar y ese poder de decisión lo vamos a tener, no desde el egoísmo o desde que todo está centrado en uno mismo, sino desde este lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Doy la opción de poder construirlo, pero si entramos en una repetición de siempre el mismo tipo de reclamos, que en todas las parejas ocurre que hay como una línea que va atravesando la relación, es poder decir, bueno, pero seámonos francos, ¿a qué le estamos temiendo para no poder ponerle un límite a la relación? Es ahí donde aparece el miedo que yo les hablaba hoy. Por ahí desde lo conceptual queda como, sí, obvio, o sea, si uno se pone ahí, esto funciona por el miedo, pero la realidad es que cuando lo pones en ejemplos, pasa en un montonazo de situaciones en donde realmente accionamos por el miedo, y cuando tenemos miedo, mi gran propuesta hacia ustedes es decirle, ok, ¿qué me lo dispara? ¿Qué me está haciendo poner incómodo? ¿Qué me despierta esta sensación de adrenalina en el cuerpo? ¿Qué me hace ponerme alerta y empezar a dudar de mis propias capacidades? Entonces, si detectamos que hay momentos en donde nos aparece esta sensación de miedo, poder decir, ok, ¿qué me la está disparando? Es una emoción normal, esperable, que sentimos todos en diferentes momentos, que muchas veces está asociado a situaciones que realmente queremos atravesar, y otras situaciones en donde nuestro cuerpo nos está poniendo un límite de que eso nos está haciendo mal. Entonces, yo creo que el miedo, si lo aprendemos a leer, si lo aprendemos a tomar como un conocimiento que puede ser un indicador fuerte de cuando hay situaciones que nos hacen mal, está buenísimo. Si lo aprendemos a querer y a observar al miedo, es realmente darnos cuenta de cuáles son esas creencias que mentalmente nos están limitando a que sintamos que no podemos con algo o no podemos modificar la situación frente a algo. Ahora, les quiero poner otro ejemplo para que lo podamos pensar en otro vínculo o en otra situación. Por ejemplo, en cómo una persona culpabiliza a sus padres sobre ciertos patrones de conducta que han adquirido en su vida. Por decirte, si tu mamá fue una persona que fue carente de afecto o que fue poco detallista en las cosas que para vos eran importantes, y tu papá era una persona que le costaba mucho escucharte, cuando uno va creciendo y nota que puede tener una falta, una dificultad a la hora de vincularse porque este sentimiento se repite, la culpa es de los padres. Esto es porque mi modelo parental fue así, porque yo aprendí así, porque mi herida está acá, y esto lo escucho un montón. O sea, muchas personas tienen conocimiento de dónde viene su herida. Ahora, si nos quedamos en ese discurso donde mamá y papá, con las herramientas que tuvieron, no pudieron hacer las cosas diferentes para brindarnos otro tipo de entorno, tampoco podemos culpabilizarlos. Porque al culpabilizarlos, lo único que estamos haciendo es escindirnos de nuestra responsabilidad. Y si nos separamos de eso, si nos separamos de nuestra capacidad de poder decir, bueno, ¿y yo qué quiero hacer con esto? En realidad, estamos aceptando
que esa manera que nos determina y que nos genera insatisfacción se sostenga en el tiempo. Y para mí no hay nada más valioso en esta vida que el tiempo, porque la realidad es que cada etapa de la vida que tenemos no se vuelve a repetir. Entonces poder decir, ok, bueno, estas fueron las situaciones con las que yo aprendí determinado modo de vincularme, o estas son mis dificultades, estas son mis heridas, y a partir de ahí poder hacernos cargo de eso y poder tomar una posición mucho más presente y con capacidad y potencia de cambio frente a, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Si sabemos que hay ciertos vínculos que reafirman eso, si hay ciertos tipos de relaciones que reafirman eso, ¿no será cuestión de empezar a pensar que nosotros tenemos que empezar a hacer algo distinto en vez de pensar que el afuera tiene que cambiar? Porque la realidad es que hay muchas situaciones que se repiten y que nosotros nos volvemos a sentir de la misma forma porque nuestro modo de actuar es el mismo. Hay una frase que me encanta porque dice básicamente que la locura se define en siempre hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y en esto es justamente lo que yo les quiero hacer hincapié. No podemos pretender que algo cambie, no podemos pretender que nos sintamos diferentes si no queremos hacer nada distinto. Entonces, un poco la idea de este programa es sacudirlos un poco, despertarlos un poco a que se animen a pensar en esas cosas que les genera insatisfacción, que les genera frustración, que los hace sentir insatisfechos con algo en su vida, en cualquier plano. Si no se identifican con el plano de lo vincular y afectivo, piénsenlo en el plano laboral, porque esto, otra realidad que veo un montón en el consultorio, las personas que no tienen conflicto dentro de lo vincular, afectivo y amoroso, está puesto su principal conflicto en el área laboral, que tiene que ver con lo que nosotros podemos proyectar tanto académicamente, en capacidad, en la potencia que sentimos para poder hacer algo, y sobre todo la persistencia y la constancia que tengamos en poder desarrollar una habilidad en el tiempo e ir logrando frutos de eso. Entonces, no quiero que si con los ejemplos que yo les doy dicen, no, a mí no me pasa, quiero poder llegarles a ustedes con un ejemplo que también tenga que ver con el plano laboral. Y esto es básicamente la constante queja de no gustarnos nuestro trabajo, o no sentirnos satisfechos con nuestro trabajo, o estar en desacuerdo con ciertos modos o con nuestra tarea en sí. Y que si nos quedamos en un lugar de una constante queja frente a eso, sobre un constante miedo a que si digo lo que quiero, quizás me despiden, o quizás no lo consideran justo, o hablo y no me tienen en cuenta mi voz, o estoy haciendo este trabajo, pero bueno, porque si dejo esto, ¿y de qué voy a vivir? Son un montón de realidades que, a ver, tienen un impacto en nuestro trabajo, en nuestra área laboral, sí, recontra, porque vivimos en un sistema que se basa en las divisas básicamente y necesitamos tener un medio de intercambio para poder acceder a una vida digna. En eso estamos todos de acuerdo. El tema es que si nosotros, frente a no sentirnos bien en nuestro trabajo, no buscamos la manera de empezar a potenciar herramientas que nos lleven a generar un cambio, nos vamos a quedar ahí en ese lugar de insatisfacción, y lo que genera esto sostenido en el tiempo es que nos enfermemos, que nuestro cuerpo físico empiece a dar señales de que no podemos más en ese entorno, en ese ambiente, con esas condiciones, o estando totalmente alejados de la vocación de nuestra persona. Y en esto yo creo que es un trabajo complejo el poder pensarnos qué de nosotros está eligiendo quedarse en ese lugar, pero acuérdense de mí, que es el miedo lo que nos limita a no salir de una situación que nos genera daño. En este momento me gustaría mostrarles un videito que resume también la idea del modo víctima, porque siento que aclara mucho las ideas, así que vamos para ahí. Todo pasa. Por más dolor que haya en tu corazón, todo pasa. Por más tristeza, humillación que hayas vivido, vejaciones, todo pasa. Pero agregaría entre paréntesis, si tú quieres. Porque hay gente que se
empecina y se enterca en no superar lo que le pasa. Porque el rol de víctima tiene sus beneficios. La típica víctima, nadie me quiere, pobre de mí, es que estoy sola, tiene muchos beneficios. Y dentro de la gran variedad de los beneficios es llamar la atención de la gente. Y hay gente que vive de eso, del chantaje emocional, del victimismo. Una persona víctima no logra las cosas que se propone. ¿Por qué? Porque prefiere quedarse, no digo zona de confort, quedarse en el pozo hundida, a esperar a que le avienten miserias de amor. La vida no es como la planeamos, es como es. Y dentro de todas las circunstancias que te suceden, hay circunstancias buenas y no tan buenas. De ti depende la actitud con la que enfrentas las circunstancias que te causan dolor. Bueno, este video lo encontré en TikTok y no me gusta la parte del chantaje emocional porque la realidad es que muchas veces una persona que actúa de esta manera no es consciente de que actúa de esta manera, por ende no está al tanto de lo que puede generar en el otro. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de poder visibilizar y llegar a muchas más personas y poner a reflexionar a muchas más personas. De hecho, es el objetivo de este programa, que les recuerdo, nos pueden buscar en redes como @niki_lic de licenciada y @FamaTVOC en todas las plataformas para poder ver este programa si no lo pudieron ver ahora. Y bueno, les quiero decir que en ese video para mí hay algo muy fundamental que tiene que ver con que las cosas son. Que la carga en cuanto positiva o negativa se la damos nosotros en base a nuestra interpretación. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos y vamos con los comentarios.
grata infinita y nuestras almas inunda. Madre música ha proveído y lo que alguna vez fue un lava se tornó montaña por cuyas laderas fluye incandescente elixir. ¿Quién te conoce? Invencible y sagrado. ¿Quién te conoce? Sabe que sos así. Y me gusta así, sí, sí. Yo te conozco, sé de dónde venís. Quiero ser parte de tu locura. Me gustas mucho, mucho. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Sabe que sos así. Me gustas así. Bueno, volvimos. La realidad es que me di cuenta que nos queda re poquito tiempo, así que nos queda 15 minutos y les quiero volver a pedir que nos sigan en redes en @niki_con2k.lic y en @famatvOc, en donde van a poder encontrar el programa. En mi Instagram particular hice una sección separada en historias destacadas en donde pueden ir directamente a los links y ver los programas anteriores también, si así lo quieren. Bueno, volviendo. Quería ir a un videito que hace respuesta al chat de YouTube que preguntaron lo que va a contar Reni. Claudio pregunta, ¿se le toleran más cosas a los amigos o a las parejas? Bien, esto yo creo que va a depender mucho de dónde básicamente esté situada nuestra falta. Ay, qué profunda. Bueno, cuando nosotros decimos que tomamos un modelo parental sobre cómo accionar frente a ciertos problemas, también a lo largo de nuestra vida vamos a inscribir dónde, en qué áreas nos cuesta más vincularnos. En esto nos vamos a separar y decir, bueno, hay personas que en un constante en su vida, sus principales problemáticas estuvieron relacionados a las relaciones de pareja, otras personas que sus principales problemáticas están en la integración y en poder pertenecer a un grupo o sentir que la relación con un vínculo de amistad sea legítimo, o sea leal, o sea duradero en el tiempo, o que esa persona la elige. Otras personas que van a ir con esa inseguridad hacia lo laboral. Entonces, esto realmente son patrones y esto yo creo que si uno se detiene a pensarlo, son justamente en donde vamos encontrando como hitos y puntos en nuestra vida que vamos teniendo problemas repetidamente, porque todos, absolutamente todos, vamos a encontrar este tipo de relaciones. Entonces, en respuesta a esa pregunta en particular, va a depender de la persona, o sea, no es igual para todos. Sí quiero decir que en personas que tienen una fuerte problemática dentro de sus relaciones vinculares amorosas, o sea, de sus relaciones de pareja, tienden a repetir ese mismo patrón en sus relaciones de amistades, porque se tienden a generar vínculos de dependencia emocional, en donde el reclamo y el esperar que el otro cambie para que mi estado cambie está puesto en el otro. Quiero decir algo acá para darles un respiro. ¿Es posible salir de esa posición? Sí, recontra, sí.
Y en esto lo importantísimo es poder trabajar en nosotros, poder definir qué queremos, sobre todo en esta noción de construyo mi realidad a partir de lo que quiero. Y si empiezo a hacer lo que quiero y lo que me gusta, me empiezo a sentir cada vez más libre. ¿Por qué? Porque no tengo que estar explicando constantemente lo que estoy haciendo. Estoy actuando en base a un criterio, y si te lo tengo que explicar o te tengo que decir desde dónde yo acciono, te lo puedo decir. Entonces, la realidad es que si salimos de ese lugar de modo víctima o de no hacernos cargo, la sensación interna es buenísima. O sea, welcome a poder decidir con total liviandad qué hacer y a poder hacerse cargo de que lo que ocurre en consecuencia tiene que ver con nuestro accionar. Ahora, quiero como relajar un poco y que nos riamos, y quiero mostrarle 2 videitos también de TikTok que muestran cómo es un modo víctima, para que ustedes detecten si hay una amiga, un amigo, un pariente haciéndose el pobrecito. Yo a veces me pregunto, Charo, cuando yo tengo conversaciones conmigo, yo siento que yo no tengo suerte en el amor. Todos los hombres me fallan. Los futbolistas, los morenos, los altos, los blancos, los abogados, los jóvenes, los viejos, porque también he tenido de avanzada edad. ¿Será que la madrina del amor no tiene suerte en el amor, Charo? No, mi Teresita, no pienses así, por favor. Ay, no. Este último video me da mucha gracia, porque yo les juro, yo soy del 96, o sea, y creo que toda la generación del 90 e incluso antes fuimos víctimas, porque realmente no elegimos mirar novelas. Estas novelas donde el teatro amoroso, en que va a caer una maldición sobre nosotras que nunca más nos van a querer, porque si el hombre no te mira, pobre de una. Y ese dramatismo en poner todo en lo que el otro hace y llevar todo a que fuera una hipótesis máxima de no soy suficiente, no soy querida, no soy mirada, sea como una afirmación tan totalizante que engloba todos los ámbitos de nuestra vida. Y la realidad es que si nos detenemos a pensar, nosotros nos importa a alguien porque estamos formando un vínculo, y en la medida que nosotros podamos empezar a decidir si esa persona nos suma o no nos suma en nuestra vida, también elegimos si queremos ese vínculo o no. Y nadie nos va a querer, o sea, ¿realmente podemos afirmar eso? No, o sea, es un vínculo donde puede no haber reciprocidad. Lo mismo en decir, bueno, me fueron infiel, estuvieron con una persona, hirieron mi ego, hirieron mi lealtad, sí, duele un montón. Ahora, frente a eso, ¿cómo actúo? Si actúo igual y no me voy a hacer cargo de que yo le fui infiel porque, no, él me fue infiel primero, entonces lo mío no cuenta, en realidad equivale. Es un poco un juego. A ver, yo les soy sincero, cero juzgar esto, porque la realidad, y como les dije al principio, todos lo hacemos. No es algo que diga es una patología, tengo que ir al psicólogo, chau, ya tengo que ponerme a trabajar esto. O sea, la idea es poder decir, ok, te está pasando esto, identificás que hay un patrón en tu vida que se repite y que te genera malestar, ¿qué vas a hacer con eso? Ahora quiero concluir y cerrar la idea de hoy yendo a que cuando actuamos del lugar de no hacernos cargo, estamos actuando desde un lugar de inmadurez emocional. Y esto quiere decir que justamente no tomamos conciencia, no nos podemos hacer responsables de nuestras emociones y no podemos salir de un lugar más infantilizado de no hacernos cargo de la injerencia que tenemos en nuestra estabilidad emocional. Sí, vamos a tener altos y bajos, pero la intensidad de esos altos y bajos y la duración de esos altos y bajos tiene mucho que ver con nuestro pensamiento y con nuestras acciones. Entonces, quiero que veamos un video que resume estas ideas.
Te haces la víctima cuando te equivocas. Otros son culpables de tus problemas. Poca o nula autoobservación. Vives en negación. No, nada que ver, yo no dije eso. No quieres hablar de tus sentimientos. No, soy una persona recerrada, me cuesta un montón, yo no aprendí eso. No aceptas que cometes errores. Siempre va a haber una justificación. Escapas de los problemas. Te cuesta pedir perdón. Esas son 8 indicadores de que nos estamos ubicando en ese lugar. Y la realidad es que hay muchos de esos indicadores que no tienen que ver con el pobrecita yo, sino que justamente está en el otro lugar de decir, no, pero esto nada que ver que a mí me esté pasando. En realidad es Pepito que me hizo tal cosa y eso en mí tuvo tal desencadenamiento. Sí, lo que hace Pepito incide en vos y te va a generar un cambio anímico. Ahora, si lo intentás hablar con Pepito y Pepito no quiere hablar de eso, si le querés decir cómo te hace sentir y la otra persona no lo reconoce, si le decís, che, esto que hiciste, la verdad que yo lo interpreté así o me generó esto y la otra persona como caso omiso, no, pero esa no fue mi intención, hay un lugar en donde el otro no te está registrando. Y si el otro no te está registrando, está ubicado en este lugar de el mundo hace y yo simplemente me veo atravesado por eso. Y es la otra cara del modo víctima en el que la persona no se hace absolutamente cargo de nada de lo que genera. Y lo que hace esto es que nos encapsulemos en que soy yo. Y fuera de eso, todo lo que te pasa es tuyo. Y es un poco un discurso que hoy está muy en auge, que yo invoco un montón en terapia a lo contrario, a que nosotros pensemos que en realidad nada es personal, que siempre la actitud del otro o lo que hace el otro responde a su propio esquema y a su propio modelo de aprendizaje en sus acciones. Entonces, nada va a ir dirigido hacia nosotros, sino que la idea es poder decir uno, bueno, ok, ¿hasta dónde estoy dispuesto a tolerar? Límites. O sea, si empezamos a poner límites, lejos de condicionarnos y determinarnos, lo que hacemos es organizarnos, poder decir, ok, demos forma a lo que yo quiero construir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta más? Algo que ustedes, chicos, me quieran decir que les quedó inconcluso, lo que sea. Me gustaría como interaccionar con ustedes y saber qué llega de lo que digo. ¿Alguno? Dale, vos. No sé por qué vos agarra el link para dármelo a mí. No, estaba pensando realmente. No. Bueno, no hay dudas. Sí, me hizo reflexionar bastante este capítulo sobre algunas experiencias pasadas, digamos, en las que yo me puse en ese lugar. No, es demasiado, te juro que es demasiado. Esto lo voy a hablar en terapia. Sí. Bueno, tu comentario no puedo igual me hace... en vivo, perdón, a mí, Nicole, no. A mí me hace sentir como un check. Digamos, es como, ok, yo lo que quiero generar es eso. Sí. Y si les pasa a ustedes acá, espero que a cada una de las personitas que están tomándose el tiempo de poder escucharnos, también algo les remueva o los haga pensar de sí mismos, porque realmente esa es mi idea de poder hacer este programa. Así que les quería agradecer por estar ahí, les quiero agradecer a los chicos siempre por el aguante y la buena onda y por permitirme que los exponga. A que me cuenten en vivo qué les pasa con sus vidas. Y la verdad es que los quiero invitar a que nos sigan en las redes, que siempre me olvido de decirlo porque soy novata en esto, pero @Niki con 2K.lic y @FamaTVGOC en todas las plataformas, tanto en Spotify, en YouTube y en Instagram. Bueno, yo doy por concluido el programa acá. Hay un comentario que suma mucho a lo que estás diciendo, que es dar vuelta el rol de víctima libera. Está buenísimo. Tal cual. O sea, es lo que en un momento les dije con respecto a salirse de ese lugar. Genera miedo porque genera salirnos de la zona de lo conocido y entrar en una zona de aprendizaje, pero una vez que aprendemos
a posicionarnos en el lugar de que todo lo que nos pasa en realidad nos está dando un mensaje de que eso puede cambiar, el peso que sentimos se libera, se nos va en el miedo y lo empezamos a pensar como en lugar de la potencia a generar algo diferente para nosotros, y que esto está en todos. O sea, no es que hay personas que tienen eso y personas que no. No. Esto lo tenemos todos y todos tenemos la misma capacidad de poder hacer real lo que deseamos. Así que, bueno, gracias. Adiós. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.